Bueno, encuentro número 23 hoy del Club de Lectura de la Biblia, después de 15 días, que ahora empezamos en esta segunda temporada a encontrarnos y a reunirnos cada 15 días. O sea, yo dije, uy, dentro de 15 días falta un montón, dije hace 15 días atrás justamente, y ya pasaron los 15 días y acá nos encontramos de nuevo, así que cuando uno toma dimensión de lo rápido que pasa el tiempo, te hace replantear varias cosas, ¿no? En qué estamos invirtiendo el tiempo y todo eso. Justamente eso hablábamos en la oración de la madrugada de ayer, que estuvo hermosa. Tienen la grabación, aquellos que no pudieron estar. Dios nos habló muy fuerte sobre la moneda de cambio que es nuestro tiempo, sobre el tema de las deudas, sobre el dinero, ¿no? Y bueno, nuestra moneda de cambio es el tiempo y es algo que ningún ser humano sobre la Tierra va o puede volver a obtener. Una vez que se fue, se fue. No hay manera de que se te puede ir la salud y puede volver, se te puede ir el dinero, puede volver, pero lo que nunca vuelve es el tiempo. Por eso tenemos que tener sabiduría y ser sabios de no enfocarnos. Por supuesto que la Biblia ya nos habla, ¿no? De eso, de no servir a dos señores. Pero no enfocarnos tanto en el dinero, en cómo conseguir el dinero, sino dónde estoy invirtiendo mi moneda de cambio, la más valiosa, que es el tiempo, ¿no? Bueno, y, luego de esta introducción, vamos a hablar un poco sobre qué es la fe. Sí, yo les compartía hoy de que íbamos a hablar un poco y estaba ahí meditando, preparando ya directamente, preparo las clases del mes por una cuestión de tiempo, porque estoy con mucho trabajo. Ahí la veo a la... Ah, Fergo, ahí está. No sabía quién era, no me animaba a decir que era la Fergo. Hola, Fergo. Porque estabas con tu nombre... Estabas con tu nombre de DNI, entonces como que no sabía. Eh, entonces hoy vamos a hablar un poco sobre la fe, como les decía, ya estaba preparando ahí todas las clases de... Voy a tratar de ver, de hacer ya todo este trimestre, hacer todos los encuentros, armar una serie, así como armé para la sala de mujeres, armar una serie. Y bueno, en este tiempo estamos hablando mucho sobre cómo hacer un devocional, cómo no salirnos de contexto, cómo leer la Biblia correctamente. Y hoy quiero hablar sobre la fe, porque me parece y creo en que debido a que hablo con muchos de ustedes, a que, bueno, muchos me mandan mensaje privado, me hacen consultas, en las sesiones uno a uno también, salta un poco el tema de la fe, ¿no? Como que no hay cierta, digamos, respuesta bíblica sobre qué es la fe. O sea, tengo que pensar en positivo, tengo que declarar, o sea, ¿qué es la fe? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Y qué es lo correcto también, porque la duda a veces no nos permite, digamos, obtener realmente el beneficio de eso, ¿no? Y vamos a hablar entonces sobre la fe, como les decía recién. El objetivo de este encuentro es que podamos comprender qué es la fe según la Biblia puntualmente, ¿no? Y desarmar esos conceptos equivocados que muchas veces tenemos y aprender cómo se vive una vida de fe en lo cotidiano. Y eso es en lo que se basa esta comunidad, ¿no? Fe y vida diaria. Todos los espacios que nosotros compartimos es para aprender algo, pero para después yo poder aplicarlo en mi vida cotidiana, ¿no? En mi día a día, en esos momentos que aparecen así de repente en el día que vos decís, no puede ser que me esté pasando esto. Bueno, que puedas tener herramientas para poder atravesar y vivir y salir ileso de todo tipo de situación que se te pueda presentar. Bien, mm, hay gente que piensa que el hablar de la fe es lo que les decía recién, ¿no? Es tener un pensamiento positivo o es, no, yo creo que todo va a salir bien. Otros piensan que es una energía y otros pueden decir que es creer en Dios, ¿no? Pero ahora, cuando uno tiene una duda, me tengo que preguntar, ¿qué es lo que la Biblia, qué enseña la Biblia acerca de la fe? Y sin embargo, muchas veces nosotros
usamos esa palabra, ¿no? Usamos la palabra fe, ¿no? Sin detenernos a pensar qué significa realmente. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y a veces al no ahondar o al no tener profundidad en los temas, como yo les he dicho en algún momento, ¿no? La importancia de esto de lo que es escudriñar, ¿no? De ir hasta el fondo en las palabras y en las, en las maneras que Dios nos dice, ¿no? Para conectarnos con Él, por ejemplo, la oración, el leer, el devocional. Al no ir en profundidad nos perdemos muchos como beneficios, ¿no? Vieron que cuando uno aprende el beneficio de un alimento o algo, se lo pones a todos, ¿no? Hubo un tiempo, no sé si todavía sigue, pero el beneficio de la chía, bueno, a todo le echábamos chía, ¿no? Hasta al agua, a la leche, o sea, chía por todos lados, ¿no? Cuando vos encontrás digamos, entendés y aprendés el beneficio de algo, vas a poder utilizarlo de la manera correcta y usarlo en todo tiempo. Lo mismo pasa con esto, con el tema de la fe. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo importante acá es que nosotros miremos qué es lo que no dice este versículo sobre la fe, justamente. Esta es otra manera también de estudiar, digamos, los versículos, de leer y de escudriñar viendo qué es lo que no dice o qué es a lo que no hace referencia. Fíjense que no dice que la fe es imaginación o que es optimismo o que la fe es negar la realidad, porque también eso, ¿no? En realidad la fe bíblica lo que no nos está diciendo en este pasaje es, no nos dice que es cerrar los ojos ante las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, no sé, estoy viviendo, me quedé sin trabajo, tengo un hijo enfermo o tengo un problema económico. Bueno, cerrar los ojos, ¿no? Omití lo que te sucede. No, eso tampoco es fe. O sea, plenamente la fe consiste en confiar en el carácter de Dios, aunque todavía yo no vea el resultado. Y ahí es donde vamos a profundizar ahora. Fíjense que la palabra, la palabra certeza habla de fundamento, ¿no? Esto lo hemos visto en algún momento. El fundamento sobre qué es lo que yo, sobre qué estoy construyendo, ¿no? Ese fundamento es como esa base, ¿no? Yo tengo que tener certeza. ¿Vieron cuando uno tiene certeza de algo que lo vas a discutir y te vas a mantener en eso a rajatabla, ¿no? A muerte, como quien diría. Entonces, esa es nuestra certeza, ¿no? Dice que la fe es la certeza y habla de ese fundamento. Y la palabra convicción, acá hay dos palabras que nosotros tenemos que profundizar y que tenemos que estudiar. La palabra certeza y la palabra convicción. Estas dos palabras en conjunto son las que describen bíblicamente qué es la fe. ¿Sí? Y la palabra convicción habla de una confianza firme. ¿Sí? O sea, tengo certeza y tengo una confianza firme. Ahora, no significa que nosotros entendemos todo, ¿no? El otro día, en una sesión de claridad, hablaba con una chica y justamente ella me decía, lo que necesito es claridad, necesito que Dios me muestre, que Dios me diga. Entonces yo le digo, justamente tu problema, no le dije tu problema, no uso yo esa palabra, tu tema hoy es que justamente estás pidiendo claridad cuando la claridad no va a venir. O sea, cuando yo pido claridad, en realidad lo que estoy diciendo, o sea, inconscientemente, digamos, ¿no? Lo que estoy diciendo es, no tengo fe, necesito ver. Y la fe es totalmente contraria a tener claridad. Ahora, obviamente que uno puede orar para pedir que Dios nos confirme, ¿no? Que Dios, bueno, voy a hacer esta inversión con tanto dinero o me voy a casar con tal persona. Obviamente que uno va pidiéndole a Dios que lo guíe, ¿no? Que le hable respecto a esa toma de decisiones.
Pero eso se hace, por supuesto. Pero a diferencia de decir, bueno, quiero claridad, es decirle a Dios, yo no confío mucho en lo que vos me estás diciendo, necesito que me muestres. Y la mayoría de las veces, cuando Dios le habla a hombres y mujeres en la Biblia, como le habló a Abraham, le dijo, vete de la tierra de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Le dijo lo que tenía que hacer, pero no le dio claridad, no le dijo específicamente a dónde iba a ir, qué iba a pasar, no, en ningún momento le dio esa claridad, esa, sí, esa claridad 100%, ¿no? Entonces, certeza y convicción de tener en Dios de cosas que todavía no entendemos, o sea, sí, que todavía no entendemos, ¿no? O sea, es esa seguridad que conocemos a Dios en quien nosotros pusimos nuestra confianza. O sea, eso es la fe. Es, digamos, conocer a Dios, saber que lo que Él me va a decir siempre va a ser bueno para mí y, y confiar, ¿no? La fe viene muy ligada a la confianza, al confiar, ¿no? Por eso siempre hacemos el ejemplo de que si vos pones a un nene de 3 años arriba de una mesa y la mamá o el papá le dice tirate, se va a tirar. Ahora, si me parás a mí arriba de la mesa y me decís tirate, yo te voy a mirar de costado y te voy a decir, vos no te vas a correr, ¿no? Porque me voy a estallar contra el suelo. Entonces, esa confianza y esa fe de quién en nosotros estamos poniendo nuestra confianza. Ahora, si Dios te dijo algo para hacer, eso creo que también sería otra, otra clase. Cuando, ¿Cuándo es que Dios me está hablando y cuándo es que estoy hablando yo o cuándo es que está hablando el enemigo? ¿No? Eso también podría ser otro encuentro para saber diferenciar cada voz. Pero es conocer a aquel en quien nosotros pusimos nuestra confianza. Bien, la fe siempre tiene un objeto, ¿sí? Y quiero hacer una aclaración acá. O sea, todos tenemos fe. Dice la Biblia que a todos se nos fue dada una medida de fe. Todos los seres humanos sobre la tierra. Cosas que nos diferencian del mundo animal o del mundo vegetal, la fe, por ejemplo. Todos tenemos fe. Ahora, lo que nos diferencia unos de otros es dónde nosotros ponemos esa fe. Hay personas que tienen fe en ellas mismas, en el dinero, en la ciencia, en la suerte, en otras personas, ¿sí? Pero la fe cristiana en sí no es fe en la fe. No sé si me entienden hasta ahí. O sea, no es fe en la fe, sino que es fe en Dios, ¿sí? Vamos a leer Romanos. Si tienen alguna duda lo pueden escribir en el chat. Después lo vamos a estar respondiendo. Romanos 4. Romanos 4, del 20 al 21. Romanos 4, del 20 al 21. Dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. O sea, eso lo que hablábamos recién, es fe en Dios, ¿no? Versículo 22. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Sí, creo que es hasta ahí. A ver. 4 del 20 al 21. Ahí estamos. Dice, Abraham estaba plenamente convencido. O sea, si queremos resaltar las palabras claves de esos dos versículos es siempre creyó, o sea, el verbo, ¿sí? Si no vieron la clase de cómo hacer un devocional, la pueden buscar en YouTube y está ahí. Siempre creyó y que estaba plenamente convencido. O sea, la palabra creer
y estar convencidos son claves. Escriben a Abraham. Y no porque Abraham fuera perfecto en sí, ¿no? Sino porque él conocía al Dios que le había hecho la promesa. Cuando nos falta fe, es porque nos falta conocer más a Dios, nos falta conocer más de sus atributos, de sus cualidades, nos falta, como yo siempre digo, nos falta Biblia, nos falta mucha Biblia. O sea, falta leer y leer y leer y leer y escudriñar y estar y, como hemos hablado en algún momento, pasar de ser un lector casual, ¿no? De, bueno, hoy voy a leer un salmo, mañana leo Apocalipsis, mañana leo Génesis, sino de empezar a profundizar. Y cuando, como siempre les digo, ¿no? Les doy el ejemplo de cuando yo conozco a una persona, o por ejemplo a mi mamá, y viene alguien y me dice algo contrario a como ella es, o no sé, la vi a tu mamá el sábado a las 2 de la mañana en tal lado. Yo te puedo asegurar que no va a estar el sábado a las 2 de la mañana, o a la tarde, no sé qué dije, en tal lugar, porque la conozco. Lo mismo pasa con Dios. ¿Para qué leo la Biblia? Para conocerlo a Él y para yo decidir depositar esta medida de fe que se me fue puesta, decido ponerla en el autor de la Biblia, en el que me está contando la Biblia. Y cuando, como les decía recién, cuando falta fe, por eso la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, si me falta fe, me falta escuchar más, me falta creer, me falta conocer. Y cuando a mí me pasó que, creo que se los he contado, que estuve creo que un año dedicándome solo a leer sobre Jesús, leí un libro, me acuerdo, de Guillermo Maldonado, que se llama ¿Por qué creer en Jesús? El perfil psicológico de Jesús. Me leí toda la historia de Jesús, todos los recorridos que hizo, todo bueno, me puse a investigar bien sobre él y ahí fue un antes y un después para mí también, porque lo sentía él más cercano a mí y yo me sentí más cerca de él. Entonces cuando yo hablo de Jesús o cuando alguien habla de Jesús, lo siento como una persona o lo siento como alguien y como algo ya interno mío, internamente mío, no ajeno, ¿no? No a ese Dios que a veces pareciera que está como súper lejos, como que ya hay otra convicción. Y sé que Él me ama, sé que Él murió por mí, sé que cuando yo estoy triste, Él se entristece conmigo, cuando estoy alegre, se alegra conmigo, sé que nunca va a hacer nada para que a mí me duela, para que yo esté mal, sé que nunca me va a dejar. Lo he sentido en mis peores momentos de mi vida. Y tener esa confianza y esa convicción de que cuando me pasa algo malo, sé que no es porque él me abandonó o porque él me mandó eso, o entiendo la palabra cuando dice a los que aman a Dios todo le ayuda para bien. Entonces empiezo a experimentar la Biblia desde otro lado, ¿se entiende? Buscar, conocer, conectar más con la Biblia para yo poder depositar mi fe en Dios plenamente. Mm, lo siguiente, entonces dijimos, la fe siempre tiene un objeto, ¿sí? Lo siguiente es, la fe produce obediencia, y esto también es más profundo, ¿no? Santiago 2:17, vamos a leer. Santiago 2:17 dice, por lo tanto, era necesario, ¿estoy leyendo bien? No, estás leyendo mal, estoy leyendo Hebreos. Santiago 2:17.
2:17 dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. En Reina Valera dice, eh, la fe sin obras es muerta. ¿Sí? La ecuación sería, o como yo lo viví, mi relación, y como viví y como vivo mi relación con Dios, es, al principio no sabes mucho, no entendés mucho. Yo, por ejemplo, a los 14 años, cuando pasé adelante y me oraron, y después tuve que volver otra vez para que me hagan la oración de fe, yo sentí, y se los he contado en alguna oportunidad, creo que al comenzar esta comunidad, hace varios meses atrás, yo sentí que algo, una fuerza, decía yo, algo entró adentro mío y entró en las habitaciones de mi alma y de mi corazón que nadie entraba hasta ahí, o sea, nadie llegaba ahí, ¿no? Y yo sentí que algo entró, irrumpió, pero con un amor, ¿no? Con una dulzura, con una paz, con una... Yo me acuerdo que yo lloraba y lloraba, 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 todo el tiempo lloraba y no entendía mucho. Después seguí yendo a la iglesia, seguí yendo, me anoté en la escuela bíblica, me anoté para estudiar la Biblia, después me bauticé. Yo acepté a Jesús en marzo del 2007 y en noviembre ya estaba bautizándome acá en el río, en Zárate Campana. Y y empecé a investigar, empecé a leer, a escudriñar, a ver qué es esto, qué es. No sabía, no conocía. Al principio empezás así, sin conocer. Pero algo te llama, algo te dice, o viste la transformación en otro. Entonces decís, ¿cómo hizo? Si este era tremendo. Mirá cómo está. Mirá qué tranquilo que está ahora, ¿no? Entonces vos decís que. Y uno empieza a encontrarse o se empieza a profundizar el vacío, ¿no? El famoso vacío, como hice un video el otro día, ¿no? El me siento vacío. Y te acercás a Dios, empezás a leer, empezás a leer, a leer, a leer, a leer, y empezás a conocerlo. Y empezás a creer en lo que te dice, y empezás obviamente a ver resultados o a ver respuesta a tu fe. Empezás a ser correspondido en lo que crees, en creerle, y eso automáticamente te lleva a obedecer lo que dice ahí. O sea, si la Biblia dice, por ejemplo, ¿no? Si la Biblia dice que no hay que decir malas palabras, y uno es un excusado cuando habla, uno por fe y por amor automáticamente lo dejas de hacer. Entonces la acción, como hablábamos con las chicas el otro día, la acción, el accionar, la fe sin obra es muerta. Mi obra, mi obrar, mi accionar, es una respuesta de amor y de obediencia a Dios. O sea, no es solamente, bueno, acciono, acciono, acciono para que las cosas pasen. Oro, 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 ayuno, ayuno, leo la Biblia, leo. No, obviamente hay que hacerlo, pero hay que ver desde dónde uno lo hace, ¿no? Y siempre tenemos que buscar hacerlo desde el amor, desde el me quiero acercar a Dios por lo que Él es, no por lo que Él me puede dar, sino por lo que Él es, por lo que Él ya hizo en mí y porque le quiero obedecer. Muchas cosas que yo no hago que tranquilamente podría hacer, porque yo podría prender esta cámara y delante de ustedes soy una santa. Y cuando se apagan las cámaras, ustedes ni se enteran de lo que yo puedo llegar a hacer, como pasa con cualquier tipo de referente digital o virtual. Pero muchas cosas que no hago es por obediencia, por amor a Dios, porque sé que esas cosas me alejan, sé que eso a Él no le agrada y siempre quiero estar cerca, siempre quiero estar sintiendo su abrazo, sintiendo su cariño, obviamente que no es que Dios me va a dejar de mirar porque yo me equivoque, sino que a lo que voy es, uno obedece y deja muchas cosas de lado y hace otras porque uno quiere obedecerle a lo que la Biblia dice. Y todas las cosas que la Biblia nos habla, que nosotros tenemos que obedecer, son por amor, son para nuestro beneficio, son para nuestro bien. ¿No? Yo tengo pensamientos de bien, dice, para con ustedes, y no de mal, dice la Biblia, dice un versículo. Por eso dice que la fe sin buenas acciones está muerta.
Yo puedo tener fe, sí, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe. Y cuando Dios te dice, bueno, tenés que dejar de, no sé, tenés que dejar de robar, tenés que dejar de mentir, tenés que dejar de lo que sea, ¿no? Lo que ustedes, el ejemplo que ustedes quieran poner. Si Dios nos está pidiendo algo, es porque también se pone a prueba nuestra fe ahí. Y cuando yo acciono, cuando yo obedezco, ahí automáticamente mi fe comienza a dar fruto. Dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. ¿Sí? Muchas personas dicen, sí, yo tengo fe, ¿no? Pero acá Santiago lo que nos dice es, bueno, mostrámela, mostrame tu fe. Y la verdadera fe, chicas y público, cuando lo vean grabado, la verdadera fe siempre transforma nuestra manera de vivir. Siempre. Siempre la persona que tuvo fe y que realmente creyó en Dios, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, tiene una vida transformada. Por eso los fariseos no tenían una vida transformada, porque ellos tenían fe en la escritura, fe en su inteligencia, fe en su posición, fe en sus finanzas. Pero cuando yo realmente deposito esa medida de fe en Jesús, automáticamente mi vida se transforma. Es algo, a veces hay cosas que son complejas de explicar, pero yo sé que el Espíritu Santo nos está dando entendimiento y me está ayudando a mí a ser lo más clara posible. Pero no hay fe sin transformación. O sea, no somos salvos por las obras, dice la Biblia, pero la fe que salva produce obras. ¿Sí? O sea, no voy a ser salva por lo que haga, pero la fe va a hacer que haga cosas, ¿sí? Que cambie cosas, que mejore otras cosas. Para traer un ejemplo más preciso, podemos ver la diferencia entre la raíz y el fruto, ¿no? Las obras, podemos decir que las obras no son la raíz de la salvación, o sea, son el fruto, ¿sí? O sea, tengo la raíz y tengo el fruto. O sea, las obras son el fruto, son la consecuencia, son el producto final, digamos, ¿no? Y la fe es esa raíz que a mí me va a dar esa provisión para que yo pueda obtener luego una transformación, un resultado de transformación. Por eso muchas personas se quedan en el camino. Hay personas que se cansan, hay personas que se aburren, hay personas que dicen esto no es para mí, hay personas que dicen esto no sirve, no tengo resultados. No, la verdad que no. Sí, fui, estuve, me conectaba o iba a la iglesia o hacía... No, la verdad que a mí no... Es todo mentira eso. Mucha gente lo dice, ¿no? Por eso, eh, esto es fe, es pura fe. Pero ¿por qué uno a veces se cansa? Porque tiene la fe puesta justamente en el fruto, o sea, en el resultado, en lo que voy a obtener. Y cuando uno entiende que realmente, o sea, todo es, por ejemplo, ¿no? Yo siempre le pongo un ejemplo para no, obviamente no hablar de otra persona y no ir tan lejos. Pero todo lo que ustedes ven hoy en mí, que Dios está haciendo a través de mí, es solamente un resultado. O sea, es como un resultado. El tema es, que el otro día hablaba también del tema, el tema es, y me voy a desviar un poco de lo que vengo hablando, pero el tema es crear a la persona, crear la identidad y crear a la persona con la identidad, con la mentalidad y con el corazón correcto para poder sostener todo ese fruto y todos esos frutos. Y ahí hay que tener mucha fe, por eso digo, todo esto es una consecuencia que yo hoy vivo en este presente y de lo que voy a vivir más adelante. El tema es toda la transformación invisible que hay por dentro
y toda la transformación que llevó muchos años, mucho tiempo para poder sostener hoy esto. Porque, o sea, hay cosas que se necesita mucha fe y mucho carácter y mucha transformación. Haber sido transformado mucho antes para poder sostener cosas. Y cuando más grande o cuanto más grande queremos cosas en nuestra vida, cosas que conllevan más responsabilidad, más peso, más lo que fuera, se necesita aún más transformación. Entonces, hoy tenemos en nuestra vida lo que tenemos la capacidad de sostener, porque Dios también nos cuida. Ahora, cuando vos más te metes en la prensa, digamos, a veces choca un poco hablar de esto, pero el mejor vino tiene que ser, la uva tiene que ser pisada, exprimida, apretada, tiene que salir el jugo. Lo mismo el proceso del olivo, de la aceituna, hay que pisarlo para que salga el aceite. Y lo mismo pasa con el oro. Tiene que pasar por el fuego, el fuego más alto. Entonces las cosas buenas salen de procesos. Y yo no sé mucho hablar de procesos y todo eso, o de desierto, o de lucha, ¿no? Pero sí, cuando lo hablo desde el amor y desde la esperanza y desde el decir, vale la pena. O sea, depende de dónde yo lo mire y desde dónde yo encarne ese proceso, ese desierto y ese momento. ¿No? Decir, bueno, estoy pasando por un proceso. Ah, ¿cuál es tu proceso? No, estoy aprendiendo y estoy empezando a dejar, como decía recién, ¿no? Un ejemplo, estoy aprendiendo y estoy empezando a dejar de mentir porque era un mentiroso. Bueno, va a salir algo muy bueno después de eso. Ahora, cuando yo entro en el proceso, mi fe es puesta a prueba, por eso cuando Jesús le dice, Pedro, el diablo me pidió para zarandearte. Y Jesús no le dijo en ningún momento, eso lo vamos a buscar si quieren para que vean vean que tuvieron ese diálogo tan particular. Pedro. Eso está en Lucas 22:31. A ver. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Miren lo que le rogó Jesús. Dice, yo he rogado por ti, o sea, oración intercesora, oración de madrugada. Para esto también sirve la oración, para orar para estos momentos. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. La fe también es para esos momentos. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sí? A ver cómo dice la NTV. Bueno, el proceso del trigo también, ¿no? Todas las cosas de las cuales se saca un beneficio o se saca algo hermoso, como hablábamos recién del aceite de oliva, el vino, el oro, bueno, el trigo, ¿no? Lleva un proceso, muchas veces doloroso. Dice la NTV, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti. Imagínense qué hermoso que Jesús ore por vos, ¿no? Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Bueno, después acá Pedro, ¿no? Todo pasional. Pedro somos todos. Dice, Pedro le dijo al Señor, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo, le dijo, y aún a morir contigo. Y Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces, ¿no? Ahí ya Jesús le dice, ¿no? El enemigo, Satanás, me pidió zarandearlos. Y yo oré para que no te falte la fe. Y la fe es tener la convicción de que estoy metido en esta situación
Mm, a ver, algún ejemplo de mi vida, tantos. Pero bueno, temas económicos, temas de salud, temas en muchos o en algunos de esos procesos y situaciones de las que viví, me las busqué, podría decir. Fueron consecuencia de mis malas decisiones, eso también hay que saber discernirlo y creo que hemos tenido ya una clase sobre eso, porque yo no puedo decir que estoy mal económicamente porque es una prueba o un proceso de Dios si yo tomé malas decisiones. O decir estoy enfermo si yo no, si yo descuidé mi cuerpo por completo, ¿se entiende, no? Entonces, cuando yo estoy en medio de un proceso, es tener fe y convicción, certeza de que, bueno, estoy acá, Dios está conmigo y de todo esto, como el oro, voy a salir refinado, voy a salir muchísimo mejor, versión 2.0, podríamos decir. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, aprovechen que están en vivo si tienen alguna pregunta. Eh, después vamos a armar con tiempo, ahora cuando me libere un poco, vamos a armar un conversatorio con preguntas y respuestas. Bien. Eh, Hebreos 11, después, si no lo han leído, y si lo han leído lo pueden volver a leer nuevamente, nos habla de Noé, ¿no? Nos habla de estos hombres que tuvieron fe. Noé construyó un arca y no había visto un diluvio, pero él igualmente obedeció. Abraham salió sin saber a dónde iba, obedeció. Lo que yo les decía hoy, no tenían claridad con exactitud. Bueno, mirá Noé que va a llover el día tal, va a pasar esto, se van a morir todos, menos usted. No, no. Después cuando salgas va a salir un arco iris. No, no había claridad ahí. Simplemente había una indicación y se obedeció. Dijimos, Moisés renunció a los privilegios de Egipto, ¿no? Cuando se va, obedeció y en todos estos hombres aparece el mismo patrón. Dios habló, ellos creyeron, ellos actuaron. Entonces la fe bíblica nunca queda solamente en una idea, sino que siempre se traduce en acción. Ahora vamos a ver cómo se fortalece la fe, cómo fortalezco la fe, porque mi fe, siempre les cuento que cuando yo estuve muy enferma en cama, que se me paralizó la mitad del cuerpo, estaba paralítica prácticamente, yo no me acordaba ningún versículo, chicas, o sea, no me acordaba nada. O sea, estaba de mal humor, estaba enojada, estaba triste, estaba angustiada, estaba miedo, tenía un miedo, yo dije, ahora me quedo así, ¿qué hago? Estuve a, no sé, a 10 centímetros, no sé, seguramente algo me interrumpió, pero estuve a nada de buscar en Mercado Libre cuánto salía un bastón, pues yo dije, de acá me levanto aunque sea con un bastón, o sea, en ese momento mi fe no estaba tan óptima, o sea, por las nubes, digamos. Entonces, ¿cómo hago yo para fortalecer la fe? ¿No? Y ahí vemos Romanos 10:17 que nos dice, lo que yo le decía anteriormente, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y sí lo que les puedo decir es que el Espíritu Santo estaba ahí conmigo en ese momento y en tantos momentos que viví y me hizo recordar versículos que yo había leído y había estudiado. Él me los hizo acordar, porque yo no es que estaba salmo tanto, no. Y ahí es donde él me trae la palabra de David, que yo lo he compartido en algún momento. David cuando dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿No? No sé si han leído ese versículo o si recuerdan que yo se los había comentado. El Espíritu Santo me trae a memoria ese versículo. Y me trae también a memoria un versículo que habla, que dice, no te olvides, lo parafraseo, ¿no? No te olvides de todas las cosas buenas que hice. A ver si lo busco. Aún en mi cama. No me lo voy a acordar ahora.
porque me acuerdo que solamente lo leí en ese momento. Eh, eh, a ver. Tu, 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 tu. Hay que tener cuidado con lo que uno pone porque sale cualquier cosa. A ver acá. ¿No tengo internet? No, no me acuerdo ahora. Pero habla algo sobre, acuérdate de todas las cosas buenas que hice, me dice David. A ver. Espérenme un segundo. Si no lo encuentro ahora, seguimos. Acuérdate. Mientras tomen agua o no sé qué estarán haciendo, pero tienen un segundo libre. Bueno, acá habla de Nehemías. No lo encuentro. Pero no. Pero hablaba algo así, ¿no? Y el Espíritu Santo me empezó a traer esos versículos a memoria. Por eso la importancia de buscar a Dios cuando uno, digamos, obviamente que hay que buscarlo en todo tiempo, ¿no? Pero cuando uno está bien, cuando... Y tampoco buscarlo porque estamos pensando en que va a venir algo malo. No. Yo quiero que me entiendan a lo que les digo. Pero invertir bien el tiempo. O sea, cuando todo va bien, no olvidarnos de Dios. De decir, bueno, estoy bien, wow, le voy a meter a fondo actividades, rutina, me voy a poner a ganar plata, porque todo está bien, vamos. No es lo recomendable. O sea, cuando uno está bien, digamos, cuando todo está en armonía o alineado o lo que fuera, ahí buscar a Dios muchísimo más, mucho más. Cuando uno está mal, o cuando uno está pasando un proceso, necesitamos de otro que ore por nosotros, como le pasó a Pedro. Jesús oró por él para que la fe no le falte. Y también la importancia de estar conectados todo el tiempo en espacios de fe, con personas de fe, en lugares donde la fe se respire, donde la fe se escuche, donde la fe se haga presente. De lo que nosotros más nos rodeamos, o sea, más nos empapamos, eso es lo que va a venir y lo que va a rebosar en nosotros. Yo estoy todo el tiempo mirando noticias, scrolleando en las redes, y estoy todo el tiempo hablando con el vecino que quiere que, no sé, que el gobierno cambie, y entonces yo me voy a empapar de todo eso. ¿Sí? Eh, Muchas personas esperan que la fe aparezca de golpe, pero la Biblia nos enseña que crece mientras conocemos más a Dios por medio de su palabra. Y cuando más conocemos el carácter de Dios, más fácil resulta confiar en Él, lo que les decía al principio. Cuando yo más lo conozco, sé discernir mejor las cosas. Sé discernir, no, esto es porque yo me mandé una macana. Y bueno, acá Dios me está probando la fe. Bueno, acá el enemigo me está pidiendo para zarandearme, ¿no? Vamos a ver obstáculos para vivir por fe. Por ejemplo, el miedo, ¿no? Pedro caminó sobre el agua mientras miró a Jesús y cuando miró el viento, él comenzó a hundirse. Mateo 14, del 22 al 23. El miedo es todo lo opuesto a la fe. O sea, la fe es, bueno, listo, confío, voy porque Dios me dijo. No tengo claridad, pero voy. Y el miedo que hace me paraliza, no me deja pensar, no me deja accionar, me trae duda. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ese sin fe es el miedo, ¿no? Es el no confiar, la desconfianza. La ansiedad es otro punto, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? Querer controlar el futuro.
No, quiero controlar esto, quiero tener bajo control lo otro, sí, pero no sé qué va a pasar ahora, no sé qué va a pasar ahora a fin de mes, a fin de año, ¿no? La fe aprende a descansar, la fe nos enseña a descansar, ¿no? Y la fe, obviamente, me enseña a accionar, las dos cosas a la vez, mientras que acciono, descanso. O sea, es un descanso que no es pasivo, sino es un descanso activo. Otro obstáculo que no me deja vivir por fe es la impaciencia, lo que yo les decía al principio, la gente se cansa. Y esto no es una carrera que hay que llegar a algún lugar, es día a día. Todos los días conectar con Dios. Todos los días un poco. Abraham esperó años, José esperó años, David esperó años, y Dios no suele trabajar con nuestra urgencia, sino con sus tiempos. Y esto es importante también. Si quiero experimentar la verdadera fe, tengo que saber que es a sus tiempos. Es a su tiempo, a su manera, a su forma. Y ahí está el morir. Ahí está el, bueno, me rindo. Bueno, me rindo. Lo que yo hice en algún momento, o he hecho varias veces. Bueno, me rindo, ya está. Solté todo. Tenía todo así en la mano, agarradito, todo perfecto, ordenadito, así como ustedes saben que a mí me gustan las cosas. Todo con todas mis cosas así. Y digo, bueno, y me encontré en situaciones donde yo dije, bueno, me rindo, todo. Largué todo y dije, bueno, vamos a hacer tu voluntad, a tu forma, a tus tiempos. Todavía, por supuesto, sigo aprendiendo. Pero la fe es confiar que lo que Él tiene para nosotros es muchísimo mejor que lo que nosotros podemos planear o tener pensado. Eh, Quiero compartirles estas preguntas para que ustedes puedan meditar en esta semana. Estoy viendo también para darle un poco más de movimiento a la comunidad. No si fuera por mí estaría 24/7 despierta haciendo cosas. No puedo. Pero quiero darle un poquito más de movimiento a la comunidad, a ver si podemos hacer no digo tarea, porque cuando digo tarea la gente se asusta, pero alguna actividad o algo para armar debate, para que no solamente estas clases queden en el aire, sino que podamos apropiárnoslas e interiorizarlas y aplicarlas, ¿no? Bueno, ¿hay alguna promesa de Dios que hoy me cuesta creer? No, esa es una pregunta. ¿Estoy esperando sentir seguridad para obedecer? ¿Hay alguna decisión que sé que debo tomar, pero sigo postergando por miedo? ¿Y qué cambiaría esta semana si realmente confiara en Dios? El otro día me hicieron una pregunta y me dijeron, ¿qué harías? ¿Qué harías hoy? ¿Qué harías en este presente si no tuvieras miedo? Y yo la quedé mirando porque yo digo, ¿qué hago? ¿Doy la respuesta correcta o doy la respuesta la que mejor suene? Me hicieron esa pregunta, ¿no? Y esto más o menos sería así. Sí, estas preguntas son para meditar, para hacer un autoanálisis de cómo está nuestro nivel de fe, ¿no? En naranja, está en rojo, está en -5, como el celular, que sabemos que abrimos el WhatsApp y se apaga automáticamente. ¿Qué cambiaría esta semana si realmente confiara en Dios? Incluso las cosas que hacemos, que no vemos resultado, eso también es fe. Por eso siempre aliento a todas, bueno, acá de la comunidad la mayoría son mujeres, este, seguir buscando a Dios sin aún ver nada, es demostrarle a Dios que no queremos, no tenemos fe en Él por lo que Él, como les dije hoy, nos va a dar, sino por lo que Él es.
¿no? Creemos en quién es Él. Después, si nos responde o no, si nos da o no, bueno, va a venir por añadidura. ¿Sí? Eh, y la frase para cerrar este encuentro, me quedan 3 minutos, eh, es: la fe no elimina las preguntas, ¿sí? Sino que nos enseña a caminar con Dios, incluso cuando todavía no tenemos todas las respuestas. O sea, yo tengo 50.000 preguntas para hacerla a Dios. O sea, ¿cómo hago? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Izquierda, derecha, arriba, abajo. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esta persona? Incluso ahora, o sea, en todo momento uno está tomando decisiones. O sea, yo, ustedes, o sea, si yo le pregunto a una por una hora, ¿en qué decisión estás meditando? ¿Qué decisión estás trabajando? En este tiempo todas tenemos una, de por sí. Pero esas preguntas la fe no las elimina. O sea, al contrario, la fe nos enseña a caminar con Dios, incluso cuando tenemos todavía un montón de preguntas y cuando no tenemos todas las respuestas. Eso es fe. Ese sería como el cierre, ¿no? Toda la vueltita que hicimos es para desencadenar en esto. Es seguir conectada a Dios, es seguir creyendo en Él, es seguir amándolo, es el no querer apartarme de Él ni que Él se aparte de mí por mi desobediencia, en el sentido de, por supuesto que si yo desobedezco, o sea, hago cosas que a Él no le agradan, o sea, hago cosas o sea, Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. ¿Entiendes? O sea, Él siempre nos va a ir a buscar, deja las 99, nos va a buscar, como el hijo pródigo que estaba comiendo el alimento de los cerdos, se acordó de la casa de su padre y dijo: ¿qué hago acá haciendo esto? O sea, Dios siempre nos va a volver a llamar, pero nuestras decisiones o nuestras decisiones incorrectas que nos inclinan hacia el pecado y hacia la desobediencia, o sea, obviamente nos aleja, ¿no? De Dios. Después Dios se encarga de traernos de nuevo. Pero a lo que voy es esa fe que a mí me hace querer estar cerca de Él, que me hace obedecer, que me hace estar cerca, que me hace esforzarme, que me hace accionar. Es esa fe que dice de nosotros, ¿no? Quiero estar cerca y no entiendo nada, no importa, pero yo quiero estar con Dios igual. ¿Vieron cuando alguien tiene, medio raro mi ejemplo, pero ¿vieron cuando un conocido tiene un novio o una novia que vos decís: ¿cómo se nota que está enamorado o enamorada? Porque no va ni para atrás ni para adelante, ¿no? Y la persona está enamorada, la persona no le ve ningún defecto, es el más bello, la más bella, es el mejor en todo, y uno que lo está mirando de afuera dice: y no sé, pero déjame dudar. Pero lo mismo pasa con Dios. O sea, enamorarnos de quién es Él, de, de lo que ya hizo por nosotros, que ya nos perdonó nuestros pecados, que ya nos sanó, que tenemos un lugar seguro a donde ir. Hay muchas personas que no lo tienen, que no lo conocen. El querer estar cerca sería, aunque no entienda nada, aunque no sé, tengo miles de dudas, pero yo cuando estoy en mis momentos con Dios es como que, bueno, hay un montón de cosas que no sé cómo voy a hacer, o hay días que estoy muy cansada y que no tengo ganas de absolutamente nada, pero voy y me tomo ese momento con Él y quiero estar ahí nomás. Y ahí la fe empieza a traer fruto, ¿no? Ese fruto del espíritu, ¿no? El gozo, la paz, la templanza. Empieza a salir todo ese buen fruto. Entonces, la fe no elimina las preguntas. Se los voy a copiar acá.
sino que nos enseña a caminar con Dios incluso cuando todavía no tenemos todas las respuestas. Así que, bueno, hasta ahí nomás, por ahora. Sí, hasta ahí nomás llega este estudio. Acá, lo último, ahora sí lo último. La fe bíblica no es un mecanismo para obtener lo que deseo, es una confianza perseverante en Dios, tanto cuando entiendo lo que Él hace como cuando no lo entiendo. ¿Sí? Así que bueno, chicas, y a todos los que lo van a ver grabado de la comunidad y a aquellos que lo van a ver por YouTube, espero que sea de mucha bendición. Recuerden las preguntas, anótenselo en su cuaderno, medítenlo, respondan y bueno, a seguir confiando y a tener esa fe siempre bien arriba, predispuesta para seguir caminando. Así que les mando un abrazo grande. Nos vemos, Fergo. Espero que estés muy bien. Bueno, Marian, Beatriz, Euge, Ailu. Bueno, ahí también está Rondi, Luz. Y a todas. Les mando un abrazo grande. Cualquier cosa, cualquier consulta, me escriben por privado. Les mando un beso. Que tengan linda semana. Chao, chao.